Chicos, el problema de Colombia y de la izquierda en general es que está gobernada por un presidente que se ha declarado enemigo acérrimo de la realidad. Y los que estudian economía ya sabrán que nada en este mundo sale más caro que el que se empeña en no ver las cosas como realmente son. Y ese es Petro, que se empeña en cambio en ver las cosas como él quiere verlas, y no en cómo Colombia está en condiciones de poder cambiarlas realmente. Por ejemplo, se apuntan a esta religión del cambio climático, no renovando nuevos contratos de extracción petrolífera cuando todos los colombianos quieren pagar menos por el precio de la gasolina. Primera incoherencia. Se apuntan a una reforma tributaria en nombre de los pobres, cuando está demostrado que la pobreza en Colombia no es un problema de insolidaridad, sino de improductividad. Segunda incoherencia. Se apuntan igualmente a una paz total, en nombre de un amor supino a la humanidad, cuando se desprecian entre ellos y a los vecinos. Tercera incoherencia. Y ya para último, han subido los aranceles, en pos de la industria nacional, cuando Colombia ni tiene industria nacional ni sabe cómo generarla. Cuarta incoherencia. Así que Petro, hijo, aquí, métetelo en la cabecita, que no es la política la que cambia la economía, que es la economía la que cambia a los políticos. Chicos, el problema de Colombia y de la izquierda en general es que está gobernada por un presidente. Para empezar, quisiera decir que me etiquetaron mucho en este video, en donde hay un español que habla sobre mi país, sobre Colombia, desde un ámbito de falacias argumentativas, en donde inicia con una falacia de generalización con respecto a la izquierda, después falacias de causa y efecto, que no están comprobadas con ningún dato real, y después falacias de obviedad o de simplificar las cosas. Dentro de este ámbito existe una serie de argumentaciones de este señor que no tienen ningún sustento, ni teórico, ni de cifras, ni absolutamente nada, y pues básicamente esto genera que este video no tenga realmente una carga real a nivel académica ni a nivel discursivo como tal, sino es solamente una opinión bastante sesgada de alguna persona que tiene una ideología específica. Bajo esa mirada, algo que es bastante importante de entender aquí con respecto a nuestro país, a Colombia, y para los demás que sean de España o de Latinoamérica que me escuchen, pues básicamente aquí en Colombia tenemos un problema enorme que aún sigue, básicamente porque en un año de gobierno un presidente de izquierda no va a arreglar absolutamente todos los problemas estructurales de un país. En un año es imposible que arregle todo. Pero esos problemas vienen no desde la falta de solidaridad, como dice él, que es como lo que dice Gustavo Petro, que es falso, sino es justamente del ámbito de la redistribución de riqueza, de la extrema inequidad y de la extrema pobreza que viene de la falta de redistribuir el capital y las riquezas realmente en Colombia. Desde esa perspectiva tenemos que justamente entender la realidad social, económica y política de este país. Así que ya les voy a dar cifras como todos los videos que yo hago, que siempre son con cifras, porque como ingeniero entiendo que eso es lo más importante, porque lo que importa es dar pruebas y datos reales y no solamente opiniones infundadas desde ámbitos ideológicos. Para esto quiero decirles que Colombia ha tenido un índice Gini, que es un índice de la desigualdad, el cual ha tenido un promedio de 0.5 puntos sobre el índice de Gini, que es de 0 a 1, lo que significa que Colombia ha tenido uno de los índices Gini más altos de Latinoamérica. También, según la FAO, aquí en Colombia existe una redistribución de las tierras bastante absurdamente inequitativa, en donde el 80% de las tierras productivas en Colombia, pues básicamente están en manos de un 1% de la población, que lo que significa que el otro, pues básicamente 20%, lo tiene el 99% de la población. Lo que significa aquí es de que Colombia tiene justamente un problema estructural enorme en la parte agraria que fue que derivó en el conflicto armado colombiano. Segunda parte para seguir informando y eliminar esta desinformación. Así de que este tema de la redistribución de tierras es bastante importante para el desarrollo de un país. Teniendo en cuenta esto, muchos países en el mundo han tenido una reforma agraria, incluida
el país de esta persona que tanto se hace economista. Si él no sabe, en 1932 la República Española trató de hacer una reforma agraria estructural con respecto al tema de la inequidad en el tema de tierras en España, que también, como raro, fue una herencia que nos trajeron los españoles aquí a Latinoamérica, y que al final, después, pues obviamente todo este tema político de la dictadura de Franco, todo lo que pasó con la República y demás, pues hasta los años 60 fue que se empezó a plantear todo un tema de la reforma justamente importante a nivel agrario, de hacer una ley que redistribuya las tierras en España, hasta el final hacer una reforma que sí generara una redistribución real de las tierras. Bajo eso, Colombia no ha pasado por ese proceso. Colombia tiene una deuda histórica que tiene con los campesinos y con los sectores agrícolas aquí, de hacer una real redistribución agraria de campo con respecto al tema de las tierras fértiles. Y eso es fundamental, porque si no existe una distribución real de las tierras, en donde muchos pequeños latifundistas o pequeños pequeños terratenientes o pequeños campesinos o grupos de campesinos tengan muchas tierras para poder ser más productivos. Bajo esa mirada, es necesario hacer la redistribución de tierras. Para eso hay que hacer una serie de reformas bajo una ley integral de reforma agraria. Desde esa perspectiva, el gobierno de Gustavo Petro, con el Plan Nacional de Desarrollo, ha empezado a generar una serie justamente de políticas específicas a la compra de tierras y a la redistribución real justamente de esas tierras que están en manos de unos pocos, para que Colombia se pueda justamente, digamos así, industrializar y se pueda desarrollar, que es lo que se necesita: una redistribución de capital, una redistribución de las tierras en donde esté bajo muchas manos que las puedan hacer productivas. Bajo esa mirada, él siempre habló desde su video de que es que falta de productividad, que es que los colombianos no entienden qué es eso. Parce, los colombianos sí entendemos qué es eso, entendemos que es productividad, entendemos que es gestión integral, entendemos que es todo el tema de cuestión organizativa desde una empresa. Pero para poder desarrollar un país es necesario que tenga una serie de condiciones reales para que haya el desarrollo. Si no, no se puede desarrollar un país, a diferencia de lo que usted está diciendo. Tercera parte, para seguir ondeando en este tema, que es medio complicado. Ahora que se entiende todo el tema de la reforma agraria y del Plan Nacional de Desarrollo que apoya esta reforma, es muy necesario entender la realidad política de nuestro país, de Colombia, y que este español, que obviamente no tiene ni idea de qué es lo que pasa en mi país, pues efectivamente medianamente aprenda sobre lo que está escuchando y aprenda sobre la historia de Colombia si quiere hablar de mi país. Primero, Colombia tiene un conflicto armado que viene desde 1948, incluso se puede decir que antes ya había conflicto armado en el país. Siempre hemos tenido un conflicto real aquí en Colombia, desde el ámbito de la guerra de los 1000 días, desde el ámbito de la guerra entre liberales y conservadores, pero justamente después de la fecha del Bogotazo aquí en Colombia se empezó a generar todo el tema de la generación de las primeras guerrillas liberales y también grupos de autodefensas paramilitares conservadores que existieron y que fueron las bases para el conflicto armado que se formó más desde 1964, el cual ya se formalizaron las guerrillas comunistas en Colombia. Desde esa perspectiva, Colombia ha tenido una serie de conflicto interno, el cual es derivado obviamente de todo lo que expliqué anteriormente, de la extrema inequidad en la redistribución de riquezas y de tierras en el país, en donde solamente un 1% de la población básicamente tiene casi todas las riquezas en Colombia. Desde esa perspectiva, Colombia es un país pobre, inequitativo, que no generó una redistribución de sus tierras, que no es productivo, pero que efectivamente no es productivo sencillamente porque no quiere, sino no es productivo por esa serie de consecuencias históricas y de, digamos, falta justamente políticas que traten de hacer una redistribución real de las riquezas en mi país. Desde esa perspectiva, si nosotros queremos, digamos así, lo que él dice,
que seamos productivos, se tiene que tener una base real y unas condiciones reales en Colombia para que exista esa productividad y esa generación industrial. Y obviamente el gobierno de Gustavo Petro lo entiende perfectamente y por eso le está apostando a los procesos de paz total. Así, ¿de qué tipo habla de que el proceso de paz total es un capricho y que es porque Gustavo Petro quiere ser el nuevo Gandhi? O sea, no es por eso. Aquí en Colombia nosotros necesitamos un proceso real de paz justamente con la última guerrilla en el país, que es el ELN, para que se desmovilicen y para poder tener condiciones reales en los territorios de paz, las cuales puedan generar una redistribución real de las riquezas y también unas condiciones de paz real para poder tener empresa e industria en el país, porque en una guerra constante a nivel interno es imposible poderse desarrollar. Cuarta parte, porque este tema es muy importante en mi TikTok. Así de que este tema de este español que habla un montón de sandeces en 1 minuto y medio sobre mi país, sobre Colombia, pues efectivamente demuestra que es una persona que dudo mucho que haya pasado por una universidad. Y lo digo como un ingeniero ambiental y sanitario colombiano, el cual ha leído sobre el tema justamente del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque este señor dijo algo bastante absurdo. Primero, que el tema del cambio climático es una religión. Y segundo, que el tema del cambio de matriz energética es un capricho de Gustavo Petro y de la izquierda internacional. A ver, parce, primero usted tiene que leer temas científicos para hablar sobre temas ambientales y temas de cambio climático, en vez de decir puras estupideces. Y justamente hace 60 años se está hablando sobre cambio climático derivado del calentamiento global. Así que a nivel histórico, ya a nivel justamente científico, se sabe justamente por todos los estudios climatológicos y meteorológicos que existen y todos los estudios de contaminación atmosférica, de que existe una correlación enorme entre la generación de gases de efecto invernadero y del cambio climático, justamente por el cambio justamente de temperatura, en donde se habla del punto crítico de los 5 grados centígrados, el cual es una teoría termodinámica y es una teoría científica que está corroborada, en donde habla de que si aumentamos hasta 5 grados centígrados, el promedio global de la temperatura en nuestros países, que es de 15 grados centígrados, que fue el promedio, que ha subido cerca hasta de 18 grados centígrados, y subimos esos 2 grados centígrados más, nosotros estamos generando un descontrol generalizado a nivel climatológico, en donde ya se está sufriendo eso en diferentes países, tanto de Europa como de América Latina, como de Estados Unidos, como de otros países como África. Bajo esa mirada, que quiero decir que la quiero desenvolver de una manera académica en YouTube. Para eso los invito a que me sigan en mi YouTube, que es El Inge Político, en donde voy a hablar de diferentes temáticas políticas, sociales, ambientales. Desde todo este tema de cambio climático voy a ondear todo este tema a nivel científico, teórico y académico, para eliminar todas estas falacias argumentativas y conspiranoicas sobre el tema de que la Agenda 2030 es una conspiración de la izquierda. Entonces, bajo ese tema de que ya dejo de que voy a profundizar este tema en mi YouTube, así que mi invitación es a que me sigan por YouTube. Entonces, justamente quiero finiquitar esto diciendo, muchos de sus argumentos no tienen ni temas políticos, ni temas científicos, ni temas académicos, y son falsos.